Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, aquí para servirte y dispuesto a platicar con los muchachos. Carlitos, te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, Carlos Salcedo, pues es un especialista en movimientos sociales, no solo académicamente, sino en la lucha misma, como dirigente, en fin. Un poco me gustaría que él se presentara y que pues nos dieras un panorama más amplio sobre los movimientos sociales en México en el siglo XX. Carlitos, muchas gracias, bienvenido. Gracias, muy amable. Muy bien. Mi nombre es Carlos Salcedo García. Soy de origen de aquí, de la Ciudad de México. Ya estoy viejo, ya tengo 75 años y esto va a ser en relación a que he tenido oportunidad de participar en 3 movimientos sociales del siglo XX en nuestro país. Yo estudié sociología en la universidad. No terminé la carrera por precisamente mi participación política. Soy egresado de la Escuela Normal Superior, ahí estudié la carrera de literatura. Dentro de mi participación social, dentro de mi participación en los movimientos sociales, fui dirigente universitario, fui organizador de diferentes grupos, entre ellos de un grupo guerrillero conocido como los Lacandones. Estuve preso político en los últimos años de la década de los 70. Posteriormente me he dedicado fundamentalmente a la investigación, al rescate de la memoria de todos estos movimientos sociales del siglo XX y también del actual siglo. Esa es brevemente la presentación que puedo hacerles. Mi residencia de niño está ubicada en la colonia Nago, en un viejo barrio de la capital. Este barrio se le llama Santa Julia. Me ubico exactamente a una cuadra y media de la Escuela Normal de Maestros. Esta cercanía con la Escuela Normal es muy parecido a un barrio, es muy parecida esta cercanía a este barrio estudiantil, porque no solo está la Normal de Maestros, está el casco de Santo Tomás, está sobre todo la avenida México-Tacuba y la avenida San Cosme. Muchas escuelas, estaba ubicada ahí la escuela preparatoria número 6, está ubicada la Escuela Normal Superior, estaba ubicada la Escuela Normal Superior, muchas secundarias y algunas normales privadas. Está incluso dentro del aspecto estudiantil, está el colegio militar también. Todo esto le da una particular conformación al barrio estudiantil, un barrio muy joven, con ambiente muy juvenil. Y quisiera empezar incluso con este aspecto del barrio juvenil, porque tengo que hacerles referencia para entender los movimientos sociales como fueron el 68, como fue el 10 de junio que se acaba de conmemorar 50 años de esa marcha, como fue las batallas de la Escuela Normal, en el casco de Santo Tomás también, en el Politécnico, en 1959, 1960,
que fueron movimientos por rescatar un mejor presupuesto y por tratar de salvar lo que era muy importante en aquel entonces, que eran los internados, porque eran escuelas nacionales, eran escuelas que recibían a estudiantes de todo el país, porque no había muchas normales, ¿verdad? No había muchas oportunidades de educación superior en algunos estados de la República. Y aún con el desarrollo del centralismo político y cultural en México, pues era un atractivo mayor venir a estudiar a la ciudad, a una escuela nacional. Esos son los tres movimientos a los que quisiera hacerme referencia. Quisiera comentarles también, no voy a hacer mucha referencia a aspectos teóricos, más bien yo quisiera acercarnos a un aspecto anecdótico, vivo, de qué es el movimiento social, qué es un movimiento social, y desde luego ligado con la temática de la materia que imparte la doctora Carrasco, en el sentido de su liga con los medios de comunicación. ¿Qué impacto tienen los medios de comunicación en este planteamiento? Bien, en esos años, fines de 1950, las décadas del 1960, la década de los 60 y la década de los 70, se produce en el mundo y aquí en México una revolución juvenil. Esa revolución juvenil está marcado por un surgimiento explosivo de un movimiento contracultural, de un movimiento juvenil de rebeldía en contra de muchos aspectos establecidos, de muchas ideas establecidas y venidas obviamente de la cultura. Es una generación, estamos hablando de tiempos de posguerra. La guerra recientemente había terminado, 1945, 1946. Tenía fin la guerra mundial, mas sin embargo siguen sus secuelas con el reparto del mundo, la definición de la geopolítica, aquí en donde se divide el mundo fundamentalmente en dos bloques, en la antigua Unión Soviética, en el modo capitalista, con Estados Unidos a la cabeza, y se termina, si bien la guerra mundial, se continúan una serie de guerras particulares. En ese momento, China está en guerra, el sudeste asiático está en guerra, Corea, Vietnam, Indochina, todo por esa cuestión de la división. Se crean también fuertes conflictos en la Europa del oeste, en Yugoslavia, que ya no existe, en Checoslovaquia, que ya no existe, en toda esta nueva división que se hace de países. Esto es un contexto de división en dos mundos, en dos maneras de mirar el futuro, en dos maneras de construir utopías, en dos maneras de integrarse a la sociedad. ¿Qué se da en concreto de este mundo dividido en dos, de este mundo que viene saliendo de una guerra mundial pavorosa? Rusia simplemente pierde 20 millones de personas en este movimiento, en esta guerra. El global de la guerra mundial son muchos millones más de muertos. No podía esperarse otra cosa que una gran revolución en cuanto a estos aspectos culturales, a estos aspectos de las ideas en ese momento. Así es que los jóvenes empiezan a rebelarse
a toda una serie de cuestiones establecidas, que es mucha hipocresía desarrollada a través del buen comportamiento, los buenos muchachos, de cuál debe de ser su conducta, cuál debe de ser su seguimiento. Y esto se traducía a que a veces las buenas muchachas pues eran las que, qué horror, no podían usar la falda arribita de la rodilla porque eso era para otro tipo de muchachas. Los muchachos pues, no podían protestar, no podían rebelarse. Hay por ahí una canción que me acuerdo muy popular en aquel entonces, música obviamente de la llamada de protesta, que dice, la canción se llama eso de vivir, a veces duele. Señala que en mi casa había un templo que se llamaba comedor, a donde había que llegar a cierta hora, había que comer después de que de que llegaba el papá y probaba el papá comida, porque si no estaba mal visto. Todavía a mí me tocó saludar a los tíos de beso en la mano, así estuvieran saliendo del baño. Es una cosa ahora ya hasta antihigiénica, ¿verdad? Que no se puede permitir, y menos en estos tiempos de pandemia. Pero era muy común besarle la mano a los tíos o a los padres. Muchos compañeros hablaban a sus padres de usted. Esto también se daba mucho aquí en la Ciudad de México porque en los años 40, 50, se da nuevamente una ola muy fuerte de gente que viaja de provincia, que viaja del interior de la República a México, de varios oleajes, ¿no? La primera oleada es después de la Revolución Mexicana, la segunda oleada son después de los años 30, etc. Así es que muchos de nuestros padres de mi generación venían apenas de lugares del interior de la República. Por el lado paterno venían de Chihuahua, eran personas un poco más liberales, pero por parte de mi madre venían de Michoacán, más apegados a la religión, con más atavismos culturales. Eso es un aspecto fundamental en ese momento. A nivel mundial surge una revolución en la música. Empiezan a introducirse a la música popular, a la música común, la guitarra eléctrica. Empieza a surgir en ritmos nuevos, el rock and roll, el rock, al principio muy suavecito, muy con temáticas sin ir más allá de lo social, a lo social, y posteriormente ya surgen canciones que hablan de la injusticia del mundo, que hablan de la necesidad de establecer nuevas relaciones, de una nueva concepción incluso de la relación personal y del amor, etcétera. Terrenos más particulares, como es el aspecto de la vida sexual, empiezan a aparecer, algo que espantó a la sociedad y que fueron las famosas pastillas anticonceptivas, lo que le da posibilidad a los jóvenes de introducirse, de desarrollar su sexualidad con un poco mayor de confianza sin estos riesgos que conllevan estas relaciones. Todo esto va dando un cambio de mentalidad, un surgimiento de nuevas ideas. En el arte también surgen nuevas corrientes que van muy ligadas a este aspecto del despertar del mundo, a este aspecto del choque. Aquí en México tenemos desde 1930 a 1927 el surgimiento de corrientes como los estridentistas, los modernistas, los contemporáneos, todos con una serie de propuestas ligadas más a lo social,
ligados más al complejo social. Ya posteriormente surgen a nivel mundial ideas que incluso rescatan su contenido social de las ideas estéticas, de las ideas en general, ¿no? En terrenos como la psicología, etcétera, surge Lacan, que Lacan es contundente y señala que nada de las ideas está ajena al contexto social en el cual se desarrollan, que el origen de las ideas finalmente están en la práctica social, en la medida en que se integran a lo social. Y se quiera o no se quiera, se desee o no se desee, porque también ya después aparece Jean-Paul Sartre, y Jean-Paul Sartre dice, ¿realmente somos dueños de nuestro destino o somos lo que la sociedad nos hace? Entonces Sartre dice, simplemente somos víctimas, somos hechura del momento que nos toca vivir. El gran reto que tenemos es descubrir en dónde estamos parados, qué es lo que nos influencia, qué es lo que más nos tiene pensando de cierta manera. Hace poco, ya hace algunos años, una amiga me dice, qué horror, amigo, me descubrí regañando a mi hija exactamente igual como mi madre. Pues claro, pues ¿qué se esperaba, no? ¿Cómo le iba a regañar como la vecina? No, pues claro que le iba a regañar a su hija como su madre. A lo mejor ahora por algún, aún en estos momentos, por algún vestido muy atrevido, por ahí, etcétera. Pero exactamente dice, me descubrí, dice, qué horror, regañándola como exactamente con las palabras con que me reprendía mi madre. Somos producto de lo social, somos producto de ese contacto que tenemos con el momento y la circunstancia. Decía Ortega, el hombre es circunstancia. Bien, en esos años, mi cercanía con este barrio estudiantil me hizo estar muy cercano a pláticas de los compañeros, porque mi barrio, que está juntito a la Nacional de Maestros, juntito al Poli, etcétera, pues había muchos compañeros que iban a la normal, que iban al Poli. La familia también, una prima mía estaba estudiando en la normal, o otro primo, etcétera. Pues se escuchan las pláticas, se escucha qué dice la gente, los comentarios. En aquel entonces todavía salíamos mucho a la calle a jugar, a hacer la reunión en la esquina con los amigos, y teníamos amigos obviamente más grandes, por lo menos 4 años, 5 años mayores, y que se reunían con nosotros y ya eran estudiantes en alguna de estas escuelas, la preparatoria, la normal, etcétera, en el Poli. De ahí surgió en 1959, 1960, un primer movimiento que empiezo a verlo con ojos de niño adolescente. Ese movimiento es algo que nos llama mucho la atención a los niños, pues porque era en un momento determinado, con los amigos nos asomamos a la calzada México-Tacuba, y se percibía un ambiente muy tenso, se olía el ambiente tenso. Y cómo no, dentro de la normal estaba llena de estudiantes, y fuera de la normal, muy cerca de lo de que es el Cine Cosmos, o era el Cine Cosmos, lo que era lo que es ahora donde está el metro normal, había un fuerte contingente de lo que ya no se usa en las represiones. En aquel entonces estaba la caballería del cuerpo de granaderos que avanzaban sobre los estudiantes en la represión con caballos. La represión era con caballos y garrotes.
Y cómo no me iba a llamar la atención si vi que algunos amigos y muchos estudiantes de la normal llevaban grandes bolsas de canicas grandotas, de las que les llamábamos las bombonas. Esas grandes bolsas de canicas, imagínense, unos todavía niños adolescentes, era para arrojarlas al piso cuando cargaba la caballería, para que patinaran con las canicas los caballos y iban para abajo los jinetes. Era un combate y empezaban los gases lacrimógenos, las bombas lacrimógenas, que eran bastante antiguas entonces, eran unas cosotas grandotas, eran unos tubos de dos tamaños, etcétera. A un maestro de la normal superior, que después conocí en la normal superior, tenía una placa en la cabeza, porque le sumió una cosa de estas, le truena a uno en la cabeza, pues le tronó la cabeza, ¿verdad? Afortunadamente salvó la vida por una intervención y una placa que le pusieron ahí en el cerebro. Esto pues, ya son cosas que dice uno, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es esto? Empieza uno a preguntar por qué es este combate, por qué esa represión a estudiantes, mujeres, jóvenes, y además con todavía conceptos de que los maestros son algo especial, porque al maestro no se le gritaba, al maestro, todas esas ideas que estaban flotando en el ambiente. Y entonces empezamos a entender, empiezo yo a entender y a saber que, por ejemplo, ese movimiento tenía un origen ¿en qué? En necesidades de una comunidad, en este caso estamos hablando de estudiantes. Esa comunidad tenía algo en común. ¿Y qué tenían algo en común? Como ya les platicaba al inicio, las escuelas tenían una parte muy importante de la escuela que era, pues, propiamente un internado, donde iban a vivir los estudiantes de bajos recursos, se venían a estudiar y eran sostenidos. Era parte del presupuesto de la escuela, sostener el internado. ¿Y quiénes venían a la normal? Pues sobre todo a la normal venían preponderantemente personas del sureste. Oaxaca y Guerrero era una de las principales entidades federativas que aportaban muchos estudiantes. También del norte venían bastante gente del norte. Esto sobre todo porque, si mal no recuerdo, en Jalisco ya había una normal y normal superior también. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que muchas veces descubrimos después, pues que esos internados, estos estudiantes que venían del interior de la República, estaban más cercanos con una conflictiva social en México, que era la gran transformación del campo, la gran transformación que se estaba dando en el campo. ¿Y qué transformación se estaba dando en el campo? Pues la capitalización del campo. Se estaba desplazando a muchos campesinos para crear las grandes propiedades que pudieran tener una producción mucho mayor. Ya en sentido capitalista, ¿verdad? No. Entonces, por ejemplo, un tractor no es productivo pues, si no tienes por lo menos 10 hectáreas, 20 hectáreas. No es posible meter la modernización al campo con pequeñas 4 hectáreas, ¿no? No. Broma se dice, no cabe ni el tractor. Entonces, se necesita hacer una gran concentración de tierra. Y esto va junto con el surgimiento de grandes empresas, ¿no? La Jumex, que producen frutas, que producen concentrados de frutas, jugos, etcétera. Surgen también, antes era muy famosa las latas estas de tomate, del Monte, ya me acordé, la marca del Monte. Todo esto, ¿qué significaba? Pues grandes propiedades y que desplazan a los campesinos. Desplazar a los campesinos, ¿qué quiere decir? Que estos estudiantes
estudiantes de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, estaban más cerca de esa conflictiva campesina. Y esa conflictiva, pues venía a repercutir en ellos, porque sus padres ya los podían apoyar menos, y sobre todo, ¿cuál era la cuestión? Pues también la rebeldía. Todas estas ideas empezaban a difundirse, y entonces en el internado de la Normal y del Politécnico empezaban a darse muchas conferencias, muchas reuniones de discusión acerca de este desarrollo. ¿Y qué es lo que se notaba? Pues un desarrollo concentrador al cual se estaba en contra, ¿verdad? Al respecto. Es decir, estaba surgiendo conciencia, estaba surgiendo rebeldía. ¿Cómo controlar esa situación? Pues dijeron, pues ya están muy latosos estos muchachos del internado, así es que vamos a cortar el internado. Es decir, no hay presupuesto, se acabó el internado. Esa lucha del 59, ese ataque a los estudiantes en la Normal, era por esa causa. ¿Qué unía a todo el estudiantado en ese momento? De las Normales, del Politécnico. ¿Qué los unía? Los unía esa demanda. Es decir, el concepto de educación popular, el concepto de que es el Estado el que debe de hacerse cargo de los estudiantes pobres y debe de apoyarlos para poder salir. Además, tomando en cuenta que la mayoría de los compañeros que venían de los estados de la República regresaban a esos estados a ejercer, a tener, con el consabido problema de que no había las plazas suficientes, ¿verdad? Para darle trabajo a los egresados. Todo esto se combina, es decir, las ideas que aglutinan al estudiantado, en este caso, surgen una serie de elementos de los movimientos sociales. Por un lado, ideas unificadores de un número considerable de personas que tienen intereses comunes. En este caso, no solo son ideas, sino son una serie de intereses como estudiantes, como que se ven perjudicados en su educación y de esa manera también se ven perjudicados en sus ideas. Y por otro lado, también tenemos algo importantísimo, que es la conciencia social. Está ligado con la defensa de las ideas, con la defensa de la libertad, con la defensa de los derechos. En este caso, el derecho de cultivar la tierra, el derecho de poseer una propiedad en el campo y poder sobrevivir, o defender incluso sus propiedades. Este es un movimiento muy interesante que se dio en esa etapa. Y corrió la misma suerte de muchos movimientos sociales, en donde aquí viene una idea muy interesante de los movimientos sociales. Muchos movimientos sociales que son, la mayoría, luchas contra el poder, lucha contra el gobierno, lucha contra la autoridad, surgen por necesidades particulares de la gente, pero también en su momento la mayoría de los movimientos son reprimidos. La mayoría de los movimientos no logran de todos sus objetivos. Hay una gran resistencia precisamente por la autoridad, por el gobierno o por el mismísimo Estado en un determinado momento. Entonces viene la represión, no solo la represión física, granaderos, cárcel, etcétera. Son épocas en ese entonces en donde las cárceles estaban llenas de luchadores sociales. En 1957-58 acababa de pasar la lucha del gremio de los ferrocarrileros, que luchaban fundamentalmente por mejores condiciones de vida y algo muy interesante, estaban luchando por libertad sindical. ¿Por qué? Pues porque el Estado en ese momento había corporativizado, es decir, había
capturado a los sindicatos a un sistema muy bien ordenadito, como en las casas a veces los papás, muy bien ordenadito, de autoridad, en donde les daba dinero, los controlaba por la corrupción, los líderes sindicales generalmente eran muy ricos y se sostenían ahí. Fidel Velázquez, un líder de aquel entonces de los lecheros, estuvo como líder de la CTM, etcétera, etcétera, algo así como 70 años. Entonces el señor se murió de viejo siendo líder sindical, pero muy obediente a todas las cuestiones que señalara el Estado. Esto es interesante porque dice uno, entonces, ¿en dónde queda esa lucha? ¿En dónde quedan esos combates? ¿En dónde queda esa conciencia? Y aquí viene una idea muy, muy interesante. Las ideas no mueren. Esta conciencia social no muere. Estamos ahorita en el año 2021 hablando de acontecimientos de 1959 y hay mucho más conciencia los jóvenes, ahora ustedes estudiantes, de conocimiento de estos movimientos sociales, de estos movimientos en todo el mundo. Y estos movimientos tienen una secuencia y cada uno va creciendo y va. Estoy hablando de un primer movimiento en 59, 60, y ya viene el año, la década de los 60, en donde los movimientos, en este caso como lo estamos hablando, estudiantiles, van a ser pero constantes, y constantemente reprimidos. Había una situación, había un general en aquel entonces, el general Toledo, que decían, este general Toledo tiene más títulos universitarios que el decano de la universidad, ¿verdad? Porque el general ya invadió la Universidad de Sonora, el general Toledo ya invadió la Universidad de Michoacán, el general Toledo ya invadió la Universidad de Monterrey, el general Toledo, que por cierto tenía un apodo, el tomatero, porque sus padres vendían tomate, no era por menospreciar la actividad de sus padres, sino más bien por menospreciarlo a él, el tomatero. Invadió la universidad, invadió el Politécnico. No, el señor, yo creo que si saca cuentas de cuántas universidades invadió, resultaría en términos académicos un genio, una cosa maravillosa. Y todo asociado por el Estado, ¿verdad? Es decir, no precisamente por educación popular, sino por la represión. Entonces, los movimientos no mueren, las ideas no mueren, las ideas se van acumulando porque van adquiriendo y tomando conciencia de los trabajadores. Cuando yo entro, por ejemplo, a estudiar la secundaria, a la escuela anexa a la normal superior del barrio de San Cosme, ¿verdad? La que me quedaba más cerca. ¿Qué me encuentro? Pues me encuentro a los maestros, viejos maestros que estaban. Ahí conozco a mi maestro que tenía la cabeza abollada, ¿verdad? De la gas lacrimógeno, de la granada de lacrimógeno que le cayó. Son otros conceptos, son otra relación la que tienen los maestros con nosotros, son otras pláticas, porque nos platican de las luchas sociales, etc. Mi introducción y mi atracción a todos estos aspectos sociales vienen incluso curiosamente de la literatura. Es decir, cuando me preguntan, ¿y qué te hizo acercarte a estos movimientos sociales, a tomar conciencia? Me lo hizo la literatura. Los maestros de literatura que nuevamente volvemos a este origen en el sentido estético. ¿Cuál es el origen de la literatura? Las ideas de la literatura, las ideas de las artes plásticas, de la pintura, etcétera. Todas esas ideas vienen precisamente de la praxis, de lo práctico, de estar integrado a lo social. De ahí surge precisamente mi gusto,
mi atracción por estos movimientos políticos. Así es que se inician los años 60 y en los años 60 ya hay una serie de acontecimientos muy interesantes, lo que me permite irme integrando poco a poco a estas cuestiones. Interesado por los movimientos sociales, logro ser el secretario general de la Sociedad de Alumnos en la secundaria y después ingresando a la preparatoria también sacamos un periódico y en 1966 me toca ya participar directamente, propiamente en un movimiento. Estando yo en el último año de la preparatoria, se crea un choque, una rebeldía estudiantil en la universidad, porque el señor rector, un cardiólogo, Ignacio Chávez, era muy estricto, muy autoritario y estaba muy apegado al Estado y estaban dándose toda una serie de cambios que ya no correspondían a la administración y organización de la universidad. Para no hablarles de mucho de las peticiones, les voy a dar un dato bien concreto. En el año de 1964 se cambia el programa de educación media en preparatorias. Entonces ahora la preparatoria era de 2 años, ahora iba a ser un año más, 3 años. El tercer año iba a ser propedéutico de introducción a la carrera que fueran los muchachos, ¿verdad? Se iban a establecer carreras administrativas, carreras de la salud, etcétera, y ya iban a tener una introducción para que, según esto, no llegaran los jóvenes muy dispersos sin saber realmente qué era la filosofía o qué era la administración, ¿verdad? Entonces ya era un curso propedéutico. Pero ¿qué pasó? Pues ya era, la preparatoria ya era de 3 años y la universidad dice, pero tienen que hacer examen para entrar a la universidad. Y dijimos, no estamos ya en la universidad, no estamos ya en las preparatorias de la universidad. Y el señor rector dice, no, pero tienen que hacer examen porque solo entran los mejores. Y, ¿qué les platico? Ustedes ya saben esta cuestión. En realidad siempre hemos pensado, desde aquel entonces estábamos ciertos, que los exámenes en la universidad, más que una selección por calidad educativa o por nivel educativo, es una selección económica, porque esto se refleja en el tipo de conocimiento. En este caso, pues los más pobres pues se quedan más atrás, ¿verdad? ¿Y quiénes son los más pobres? Pues la mayoría, porque a veces en aquel entonces más del 50% era excluido de la matrícula en la universidad. Entonces, había que intentarlo el próximo año o quedaba mucha gente fuera. Entonces, ahí viene, ¿qué es lo que unió, por ejemplo, a las preparatorias a este movimiento? Una petición, ¿cuál es? El pase automático. No teníamos pase automático a la universidad. De universitarios, pero de medio corte, porque teníamos que hacer nuevamente examen. Nos unimos a este movimiento en contra del rector por esta. ¿Cómo surge ese movimiento? Ya nos enteramos. Un grupo con bastante presencia en la Escuela de Derecho está en contra de Chávez y curiosamente es un grupo priista. Entonces dijimos, qué caray, ahora son los priistas los que están luchando en contra del rector, que es priista también. Ahí hay un problema entre priistas. Y sí, lo que pasa es de que dejó de ser consentido el rector del presidente, y entonces el presidente, quítenlo porque pues, vienen medidas muy fuertes para controlar al estudiantado y ya no sirve. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Pues lo vamos a quitar con un movimiento estudiantil en contra del rector.
llegan incluso estos estudiantes de Derecho del PRI a tomar la rectoría, hasta cachetean al señor rector, etcétera, y ya que lo obligan, porque lo obligaron así, como usted firme ahí la renuncia, y ya salen y dicen, se acabó el movimiento, ya está afuera el rector. Ah, y ustedes, no, pues ustedes tienen que hacer examen, porque así es la ley orgánica de Luna. Entonces, pues ya, toda la gente, con toda una serie de todos los estudiantes de preparatoria y los estudiantes de las facultades con demandas propias en las facultades, ahí les va, a lo mejor ni me creen ciertas cosas. Los estudiantes no tenían absolutamente ninguna participación en los asuntos académicos. Los asuntos académicos eran de los académicos. Así es que el estudiante no tenía ni voz ni voto. Si les querían enseñar en un momento determinado ahí un notable universitario dice, pues yo creo que deben de estudiar más a Heidegger en la universidad, deben de pegarse más a las ideas de Heidegger. Heidegger es el mero filósofo, es el que da orientación al respecto. Entonces, va en contra del espíritu universitario, etcétera, porque de repente dices, como estudiante, oye, ¿y a dónde dejas a Hegel? ¿A dónde dejas a Schopenhauer? ¿A dónde dejas a Marx? No, decir a Marx era espantarlos. No, esas no son ideas universitarias, esas son ideas políticas. Entonces, no se estudiaba nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pedían los estudiantes de facultad en ese momento? Participar en los órganos académicos para dar su opinión, ¿verdad? De cómo iba a desarrollarse los programas. Y todavía decían, no, pero ustedes, pues, ¿qué pueden saber? Ustedes no saben nada, ustedes vienen a aprender. Y ahora sí que como conejitos de indias, ¿verdad? Nada más a lo que dijeran los maestros, porque ellos son los que saben. Esa vieja idea, no de la unidad enseñanza-aprendizaje, sino la de la enseñanza directiva, ¿verdad? Impuesta al respecto. Olvídense que fomentar el autoestudio, la autodidaxia. No, era conforme lo decía el maestro y lo que establecía el maestro, aunque estuviera equivocado. Entonces, se conjugan estas ideas. Volvemos muchos a estos aspectos. Un movimiento social no se da si su grupo no tiene unidad de demandas, no tiene unidad de que sientan. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Incluso en la preparatoria hasta nos unimos. Sí, también los preparatorianos queremos participar en los consejos académicos, por lo menos que se tome en cuenta nuestra opinión de cómo deben de ser. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que sucedió? Que nuevamente se reactivó el movimiento, continuó el movimiento, pero ahora de manera independiente. Qué casualidad, el grupo priista que ya había declarado el triunfo del movimiento, ahora combatían el movimiento propiamente, ahora combatían el movimiento universitario. Finalmente, después, ya no forzado, el rector renunció. Nos tocó recibir, desde mi punto de vista, un buen rector, Barros Sierra, un hombre con ideas, un hombre hasta cierto punto, un hombre del sistema, pero hasta cierto punto con ideas propias, y de principio dijo, adelante, toda una serie de demandas. Nuestra demanda nos puso felices. Zapas, pase automático. Ya que examen ni que nada. Son universitarios, desde que hicieron el examen para entrar a la universidad y entran luego.
Pero también ya vino una lucha, que es la siguiente. Pero y los demás que quieran entrar a la universidad, pues bueno, se continuó con el examen, aunque siempre hemos combatido ese aspecto del examen. La gente que maneja presupuesto dice, es que no va a haber presupuesto que alcance para darle educación a todo el mundo. Bueno, no obstante que la ley dice eso, ¿verdad? Que la educación debe de ser pública y popular. Laica incluso, que tampoco se cumple. Entonces, estas peticiones crearon esta unidad de los estudiantes. Ya me tocó a mí participar, fui delegado al Consejo Universitario, participamos ahí, por cierto, con un compañero excelente, Arroyo Ortiz, Pablo Arroyo Ortiz, que después fue muchos años director de la Facultad de Economía y actualmente es uno de los subsecretarios de Educación Pública. Ahí te vamos, los dos fuimos delegados de la preparatoria 6, creamos incluso un grupo fuerte en preparatoria para continuar esta situación. Esto les estoy hablando del 66 y pues ya nos ligamos casi aterrizamos en el 68 con un auge, una lucha tremenda por libertades. ¿Por qué? Por lo mismo, volvemos a este primer movimiento social de la Normal, que una de sus consignas era libertad, presos políticos. Una de las principales demandas en el movimiento estudiantil en el 68 es libertades. Libertades, ¿por qué? Porque cada vez que había un movimiento social estudiantil, obrero, campesino, había presos. Y las cárceles estaban llenos de presos políticos que eran negados, porque siempre en México era típico que decían no hay presos políticos, en México hay presos delincuentes, porque hicieron delincuentes, ataques a las vías de comunicación, robo, armas, etc. Entonces, el 68 ya nos toma en la universidad, participamos entusiastamente, ya no éramos los adolescentes, ya éramos jóvenes ya más formados, que teníamos hasta una militancia política. En el 68 ya había una gran penetración de ideas políticas en la universidad, como lo hay actualmente. Ya nadie se espantaba de que eran comunistas. Oye, aquellos son del Partido Comunista. Oye, aquellos son trotskistas. Oye, aquellos son guevaristas. Oye, aquellos son economistas dentro de este contexto de ideas sociales. Así es que me refiero finalmente al movimiento del 68 con estos elementos. Una gran unidad. Era increíble cómo se da cómo se dio esa integración de estudiantil. Me llamaba mucho la atención cómo ahí en Ciencias Políticas y Sociales siempre se caracterizó la carrera de Relaciones Internacionales, porque decíamos, híjole, estos estudian para diplomáticos, pues sí, estudian para el gran mundo, etcétera. Y sí, la mayoría eran compañeros con buenos recursos económicos, etcétera. Y dentro de una escuela política eran los que menos participaban. Me llamó mucho la atención ver en las asambleas, luego ver una gran cantidad de compañeros de relaciones internacionales ahí integrados al movimiento. Entonces, la unidad de ideas en un movimiento social es muy importante porque es unidad de ideas, unidad de intereses. Y en un movimiento que es cada vez más amplio, caben
caben toda una serie de ideas. Lo que les estaba diciendo, caben los radicales, los jacobinos, los extremistas, caben los mediadores, caben los derechistas, caben, porque el movimiento social no es único, no tiene una unidad absoluta, sino tiene una gran cantidad de ideas, gran cantidad de procedencias, etcétera, pero eso sí tiene una unidad que son sus demandas, son sus aspectos más sentidos. Eso le da la fuerza al movimiento social. En nuestro país y en muchas partes se piensa que los movimientos sociales es difícil concebirlos como movimiento colectivo. Entonces siempre están buscando y siempre están diciendo, sí, pero ¿quiénes son los generales? ¿Quiénes son los líderes? Etcétera. Esta es otra diferencia. Los movimientos sociales tienen generalmente direcciones colectivas. Tan es así que la represión no se da sobre uno, dos, tres, no se da sobre generales. Los movimientos sociales aquí en nuestro país daban 40, 50, 100, 150, 200 presos políticos porque eran los que coordinaban el movimiento. Son movimientos coordinados. Difícilmente hay los que predominan. Claro que hay gente destacada, pero decir que era el gran dirigente, no. Es más, incluso dentro del mismo movimiento del 68 se creó una gran corriente anti-líderes. Entonces, se presentaban luego algunos compañeros en las asambleas que generalmente eran en la noche, y soltaban un rollote, pero bárbaro. Y se creó muy popular una palabra que dice, compañero, lo interrumpimos, concretito, ¿qué quiere decir? Olvídese de toda la navegación que está haciendo, concrétese algo. Ya hacía planteamientos concretos, porque esta es otra característica de los movimientos sociales, dinámicos, son sumamente dinámicos, son de crecimiento rápido, explosivo y dinámicos. El movimiento estudiantil y los movimientos sociales son muy dicharacheros, son muy agradables, se hacen festivos, etc. En una manifestación del 68, mi amiga, que estudiaba medicina, fuimos a la manifestación del silencio. No estábamos de acuerdo en que se hiciera una manifestación en donde no se dijeran cosas. Pero no le mienten la madre al señor presidente. Si era tan bonito ir a echar madres ahí. Bueno, ahora todos callados y simplemente a manifestarnos. Bueno, fue mucha gente, se unió, la gente quiso así. Bueno, la compañera, a mí mismo me sorprendió, se presentó así con su uniforme blanco, un vestido blanco, pero traía una imagen del Che Guevara grabada en todo el vestido. Bueno, el mini vestido traía el Che Guevara. Entonces se acercan unos compañeros de la Comisión de Ciencias Políticas, porque íbamos en el contingente de políticas. Se acerca y le dicen a la compañera, oiga compañera, dijimos que no trajeran así consignas fuera de las del Consejo. Y dice, pues ¿qué es el Che Guevara? ¿Qué tiene que traiga yo aquí estampado el Che Guevara? Dice, no, pues bien. Entonces la compañera, dentro del ambiente festivo, dice, si quieren me quito el vestido. Claro, hubo 2 o 3 que sí dijeron, sí, que se lo quiten, no. Entonces ya, seguimos marchando. Todo era el ambiente festivo. No había la cuestión de que hay que ir por comida, hay que hacer comida. A ver, igual hombres, mujeres, no era de que, las compañeras que hagan el café, pues ¿por qué van a hacer el café? Pues que, como decían mis hermanas, que no tienen manitas, entonces pues, a ponerse a hacer el café también, ¿no? O la comida, no había, eso también se da de la integración en los movimientos sociales, porque es la unidad la que está predominando, y entonces
tanto chicas, chicos están guisando, unos hacen tareas, otro aspecto festivo que era curiosísimo. Había que pasar por compañeras para unas pintas. Y no todas, pero algunas compañeras, oye, pero no me dejan a mí salir. Tengo que decir que voy a una fiesta. Bueno, pues vamos, y ahí nos tienen. Primero, el amigo tenía que llegar de traje, con corbata, porque íbamos a una fiesta. Y la compañera salía con su vestido largo, etcétera, para la fiesta. Y abajo ya traía los pantalones, que eran de escándalo en aquel entonces, compañeras. No, pues cómo se iban a poner pantalones, ¿verdad? Minifalda y pantalones eran cosas muy escandalosas. Entonces ponían sus pantalones y vámonos, guardábamos todos los saquitos y a las pintas, a las bardas. Ya se imaginarán lo chistoso de regreso de las compañeras ya con su vestido largo y nosotros con saco, pero todas las manos pintadas o la cara de estar pintarrajeando bardas o camiones. Bueno, todo ese ambiente se daba entre risas, se daba entre mucho cotorreo, pero con una gran unidad. No sé cómo vaya, Graciela, me interrumpes en el momento adecuado. No, muy bien, vamos muy bien, Carlitos. Sí, continúa, sí, continúa. Entonces, esas son otras características que les digo de los movimientos. La gran diversidad, porque participa mucha gente y cada quien tiene su punto de vista y cada quien tiene su canalización de los logros. Que ya los froscos dicen que ellos son los dirigentes del movimiento, pues sí participan los compañeros, pero pues, bueno, el movimiento es más general. Que ya los del Partido Comunista dicen que ellos son los meros chipotles. No, ya, olvídate, pero el movimiento es más grande, porque el movimiento es más grande en la medida en que tiene peticiones muy concretas, muy específicas y necesidades que cumplir. El pase automático, el participar en los consejos académicos, los 8 puntos del programa de 68, libertad de presos políticos, que se marcaba mucho, se recalcaba mucho, y desde luego educación democrática, libertad de cátedra, etcétera, toda una serie de elementos que le daban unidad al movimiento. Y dentro del movimiento se manifiesta todo mundo. Estoy platicando del aspecto festivo, pero no solo el aspecto festivo. Desde el inicio los movimientos reciben, porque estamos viendo que el movimiento social va en contra del poder de alguna manera. Se topa con autoridades, se topa con el poder, y el poder tiene elementos de fuerza muy interesantes, y esos elementos de fuerza van desde la represión, policías, ejército, etcétera, toda esta fuerza, y tiene también una cuestión muy importante que es la manipulación, el control, la influencia sobre los medios de comunicación. Esto es parte de la estructura estatal. En nuestro país, los medios masivos de comunicación siempre han estado ligados al poder, siempre han estado ligados a las autoridades. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los medios de comunicación generalmente han sido grandes empresas que o son dirigidas por un consorcio particular, empresarial, o son dirigidas por una cooperativa. En México hay varios periódicos que son cooperativas, pero que tienen una influencia muy directa. Y la relación del Estado con los medios de comunicación siempre tienden a ser de intervención y de dominio. Los medios de comunicación tienen que buscar
una manera de lograr su independencia de estas tendencias estatales. En el periodo más oscuro de los gobiernos autoritarios en México, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, el conflicto con los medios de comunicación fue muy fuerte, porque los medios de comunicación son muy influyentes, son la ideología, es la difusión. Ahora lo han dejado de ser un poco porque las nuevas sociedades, los jóvenes, tienen ahora mayor cercanía con estos medios electrónicos, ¿no? Las redes, etc. Creo que incluso ya les da hasta un poco de asco, digámoslo así, un poco de no meterse a leer periódicos y estas cosas. Tienen toda la información, a exceso de información, incluso diría yo, a través del celular, a través del internet, etc. Pero siguen teniendo, todo esto son finalmente corporaciones que tienen una gran influencia. En ese tiempo, los periódicos hacían su labor, todo era hacia el desprestigio de los movimientos. Se tratan de desprestigiar el movimiento, que va desde que se están planteando cosas fuera de la realidad. En el caso había una gran crítica a que los estudiantes tomaran opiniones en los consejos académicos o que incluso tomaran parte de organismos de decisión. Siempre en la universidad hemos querido tumbar esa idea de la Junta de Gobierno, de la Junta de Notables, ¿verdad? Que viene desde las ideas viejísimas y que debe de ser más democrática, ¿verdad? Más participativa de la comunidad universitaria para que realmente tenga una vida como debe de ser. Pero no se ha podido, espero que algún día se pueda, pero ahí están pendientes las ideas. Todo este aspecto de la contraofensiva de los medios de comunicación era de que no deben de participar los muchachos, de que deben de ser coherentes, el Estado no tiene dinero, no se pueden cumplir con el dinero, y muy completo, muy claro en una idea que dice, los estudiantes a estudiar, los maestros a dar clases y a hacer manuales, los obreros a trabajar. O sea, todo el mundo en su cajoncito para que no haya problemas, ¿verdad? Y el pensamiento universal, la conciencia social, no, esas son cosas eso déjenselos a los políticos profesionales, ¿verdad? Eso es una ideología que se da. Otro papel que cumplen los medios de comunicación cuando están dominados por el Estado y los intereses del Estado es el desprestigio de esos movimientos. El desprestigio que van desde cuestiones baladís como el de que, qué barbaridad, hemos visto en reuniones nocturnas a muchachitas de 15, 20 años ahí cohabitando con los hombres en la noche en conferencias. ¿En dónde están sus padres? ¿Dónde están los valores? Etcétera. O sea que no pueden participar en las reuniones, en las juntas, en las asambleas, las mujeres, y que generalmente las actividades son el día, pues las reuniones eran en la noche, ¿verdad? Entonces había un desprestigio de ahí. Ya sabrán que luego se va por el aspecto de que los muchachos y las muchachas no buscan realmente lo que están pidiendo, sino buscan cómo ligarse a los muchachos o cómo ligarse a las muchachas, etcétera, etcétera. Todo tendiente al desprestigio, ¿no? A buscar toda una serie de historias que parecerían de periodismo de espectáculos, ¿no? Buscándole
cuestiones que falla en contra precisamente del movimiento. Este es el papel que ha jugado. Por eso en muchas marchas, en general, en el 68 fue algo muy claro. Cada vez que se iba por el paseo de la Reforma y se pasaba por el área de Bucareli, etcétera, de los periódicos, el grito que unía a toda la gente era prensa vendida. Prensa vendida, o al pasar frente a Televisa, también, no solo vendida, sino del Estado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace? No, a los medios de comunicación no les estaba nada fácil la situación. Tenían intervención directa. Las mesas de redacción tenían juntito al supervisor de la Secretaría de Gobernación y a veces, no solo en la mesa de redacción, juntito ya era casi como director adjunto el delegado de Gobernación, ¿verdad? Porque primero pasaban por él las notas que podían pasar o se daba el boletín oficial de lo que tenían que decir los periódicos. Hay grandes excepciones, hay luchas. Echeverría forma un complot en contra del periódico Excelsior para cambiar a la directiva porque pues, se le estaba poniendo medio rebelde y no sacaba todo, pero sacaba algunas cosas y para la idea del déspota, pues no era correcto que tuviéramos un periódico de primera línea y liberal. Ojalá y se metan y estudien un poco ese proceso del periódico Excelsior, que es ilustrativo del papel de los medios y su situación con relación a movimientos sociales, y ese incluso ataque al periódico Excelsior, cumple también unas partes de ese movimiento que hay dentro de los mismos periódicos, dentro de los mismos medios hay movimiento social propiamente, a veces opacado, a veces reprimido, que va de todo, desde intervención policíaca, sanciones y presos. Periodistas presos, siempre ha habido periodistas muertos. Siempre ha habido, desgraciadamente. ¿Por qué? Simplemente se saltan las trancas, empiezan a establecer una serie de cuestiones de libertad y viene el ataque. Yo les recomiendo que se acerquen. Hay 2, 3 libros sobre el proceso ahí en Excelsior que puede ayudarles mucho a entender ese papel de los medios de comunicación, porque ese es precisamente el debate en esa intervención, en donde son sacados de esa cooperativa, son sacados un equipo que estaba logrando un periodismo más digno, un periodismo mejor aquí en México. Otra característica finalmente que quiero decirle de los movimientos sociales es referirme a algo muy terrible, que es la represión. La represión se cierne desde un inicio en los movimientos sociales. La norma incluso ha sido que el movimiento social es reprimido. Pocas veces, les decía, los movimientos populares, los movimientos sociales llegan a su culminación y a su triunfo. A veces las maniobras se dan, les dicen que sí, vamos a resolver esto, vamos a resolver lo otro, etc. Pero generalmente no se realiza, sino se va socavando la integridad del movimiento. La intervención policíaca, la intervención de la represión, va desde ataques en aquel 66 que les digo de la lucha universitaria, en la preparatoria, varias veces nos atacaron, civiles llegaban en automóviles y disparaban sobre la fachada de la preparatoria, el corredero, generalmente en la noche.
alguna vez lo hicieron en el día. Muy peligrosa la situación, pues porque pues, la gente está dentro de las escuelas. Afortunadamente, no tuvimos problemas en muertos, digámoslo así, o heridos. Era una acción intimidatoria. Otro aspecto, en el 68, esto lo utilizaron mucho en las diversas escuelas vocacionales, en escuelas profesionales, etc. Se da, desde luego, la intervención a través de todos los mecanismos que tienen de desprestigio del movimiento, etc. Llega el momento en que se toman las instalaciones. Ya les platicaba del tomatero, del general Toledo, con intervención en varias universidades, y que ya lo tenían, yo creo que por sus méritos propios de invasor a universidades. Es el que invadió el Politécnico, es el que invadió la universidad en el 68, donde hicieron una atrocidad y media en la universidad. Ya se imaginarán cómo quedaron los laboratorios en aquel entonces, las investigaciones que se realizaban, etcétera, que no se detienen en un movimiento de huelga, ¿verdad? Se continúan. Y parte de la represión también viene la cárcel. La cárcel. Finalmente son aprendidos los dirigentes y van a la cárcel. Por eso era tan sentida en aquel entonces la demanda de la libertad de los presos políticos, porque materialmente las cárceles estaban llenas de presos políticos, de presos que habían estado participando en movimientos sociales, ferrocarrileros, electricistas, telefonistas, de tal fábrica, incluso hasta una huelga que se hizo en una panadería que se llamaba Panaviación, curioso el nombre, Panaviación, era de pan y aviación, ¿verdad? Muy cercano al nombre de una compañía de aviación, Panaviación, y eran 5 panaderos, pero se dio todo un contexto muy bonito. En las noches iban, o en las tardes iban sus esposas, hacían de comer, etcétera, sin ningún problema de que, somos mujeres, nos ponen a guisar. No, eran las esposas, iban, invitaban a los estudiantes, etcétera. Les gustaba que luego los estudiantes les decíamos, no, nosotros necesitamos hacer el arrocito y estas cosas. Ellas, como en su papel propiamente, dicen, ¿quién sabe qué nos vayan a dar de comer con el arroz? Mejor nosotros hacemos el arroz. Y participaban en las asambleas y todo, y ya los compañeros, los panaderos, ya iban entendiendo incluso que la relación con las compañeras era diferente, tenía que ser diferente. Se aprende, se da. Incluso en una cosa así más intervienen y ocupan, los granaderos ocupan la panadería pequeñita, la ocupan y págate las 2 compañeros panaderas al bote, ¿verdad? Es parte del movimiento social. Los movimientos sociales muchas veces son reprimidos. Me llama mucho la atención ahorita el gran movimiento en Colombia que está sucediendo, en donde el gobierno ha sido causante de una gran unidad nacional por toda una serie de medidas económicas, de impuestos, de carestía, de alza de pasajes, etcétera, que ha unido a la gente en contra de este gobierno por estas medidas. No es sino recientemente, después de pasadas varias semanas, que no se levantó la bandera de derrocar al gobierno. Todas las demandas hasta la fecha han sido bien concretas, de que no se aumente esto, que no se aumente aquello, que no se suban los impuestos, etc. No es sino recientemente que ya está habiendo una serie de demandas políticas en contra del gobierno, pero es un movimiento social
global muy fuerte. Habría que estar atentos a esta situación.